¿Por qué Dios ordena que se maten personas? El Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, es violento, es cruel. Vemos que Dios ordena que se maten personas. ¿Por qué? Bueno, vamos a responder esa pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eli Gutiérrez y en este video voy a responder a una pregunta controversial, una pregunta complicada. ¿Por qué Dios ordena que se maten personas? En el Antiguo Testamento vemos narraciones donde Dios le dice a su pueblo, vayan y maten personas, vayan y aniquilen estos pueblos, vayan y conquisten estas ciudades y destruyan a todos. Y es una pregunta controversial que a muchos les hace pensar que el Dios del Antiguo Testamento se trata de un Dios diferente del Nuevo Testamento. Hay gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento es sanguinario, es violento, es cruel, el del Nuevo Testamento es amor y paz. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que no es cierto y voy a responder a esta pregunta el día de hoy. Pero sí es una pregunta complicada y controversial porque ciertamente vemos en los 10 mandamientos Dios dice no matarás. Y vemos a un Dios de amor en el Antiguo Testamento, pero también vemos que Dios ordena que se maten personas. ¿Por qué? Bueno, vamos a responder esa pregunta y como es una pregunta complicada, la vamos a responder con 10 puntos. Y miren, es una pregunta compleja ciertamente, así es que en la descripción les voy a dejar un video donde respondo a esta pregunta de manera más amplia. Aquí lo vamos a hacer de manera más breve y concisa, a través de 10 puntos. Y es importante entender que el peso de esta respuesta, la validez de esta respuesta está en la suma de estos 10 puntos. El argumento y el peso del argumento consiste en la suma de estos 10 puntos. Uno solo de estos puntos tal vez no responde suficientemente a la pregunta, pero la suma de los 10 me parece que responden a esta pregunta. Vamos a estos 10 puntos para responder a la pregunta ¿por qué Dios ordena que se maten personas? Punto número 1, el contexto. Tenemos que entender ¿cuál es el contexto en el que Dios hace estas órdenes? Se trata del mundo antiguo, se trata sobre todo del contexto de la conquista de la tierra prometida. Dios le ha prometido a su pueblo una tierra y Dios los va a establecer ahí y es en ese contexto en el que Dios les da estas órdenes de que vayan y aniquilen estos pueblos, de que destruyan estas ciudades, de que maten ciertas personas. Y miren, tenemos que entender este contexto que es hace 3000 años. Piensen ustedes, a algunos de nosotros nos cuesta trabajo entender a nuestra abuelita, que son 2 generaciones atrás. Imagínense entender algo que pasó hace 3000 años. De pronto no podemos entenderlo porque es un contexto sumamente diferente. Hace 3000 años. Y es un contexto, y esto es importantísimo entenderlo, donde ya existe la violencia. Es un contexto donde ya hay muerte por todos lados, ya hay sangre, no existe la policía, no existe tribunales de justicia ni nada de eso. Es el mundo antiguo, se rigen bajo la ley de la jungla. Y es en ese contexto donde Dios da estas órdenes. Eso no significa... No estoy diciendo que la moral de Dios es relativa al contexto y que Dios se adapta a cualquier contexto y que lo que es bueno y lo que es malo va cambiando según el tiempo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios encuentra a su pueblo en donde está. Dios le habla a su pueblo en donde está. Me gusta pensarlo a mí siempre que el pueblo de Dios es como un niño que va creciendo y aprendiendo. En este momento el pueblo de Dios apenas está conociendo quién es Dios. Y lo va a ir conociendo poco a poco. Y en este momento estamos en un estadio bastante primitivo de apenas entendiendo quién es Dios. Entonces, punto número 1, el contexto. Se trata de un contexto antiguo, un contexto donde ya hay violencia, donde ya hay sangre. Estamos antes, mucho antes de que existiera la democracia, de que existieran las revoluciones burguesas, la ilustración, los derechos humanos, las garantías individuales, la justicia, la libertad y muchas cosas de las que ustedes y yo hablamos en aquella época simplemente no existían. Y esto es muy importante, no podemos juzgar las cosas del pasado con los valores del presente, simplemente no podemos juzgar a las personas del pasado con los valores del presente. Las personas del pasado son hijos de su propia época. Y miren, eso es importantísimo entenderlo porque noten ustedes esto, nosotros los juzgamos pensando en los valores de igualdad, de derechos individuales, de garantías, derechos humanos, etc. ¿Y sabes de dónde surgen todas esas ideas? De la palabra de Dios, de verdad. Todos esos valores surgen de la Biblia. Pregúntate, piénsalo, ¿dónde surgieron todas esas ideas de derechos individuales, garantías, derechos humanos, la igualdad? ¿Sabes dónde surgieron? En los países donde había germinado la palabra de Dios, el cristianismo, los valores de la Biblia. Piensa dónde surgieron, en los países de tradición cristiana, en los países ateos, comunistas, budistas, orientales.
musulmanes, árabes, no surgieron esos valores. A la fecha siguen teniendo problemas de igualdad y justicia y derechos humanos. Esos valores vienen de la palabra de Dios. Del Génesis 1:28, donde se dice que todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. De Génesis 9:6, donde se dice que la vida humana tiene valor y todo aquel que derrame sangre de un hermano, de un ser humano, es merecedora que se derrame su propia sangre. Y estos son valores de la Biblia. Pero están en el ideal. En el mundo real lo que veíamos era suma violencia, sangre y un contexto brutal. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Estas órdenes de Dios se trata de juicio de Dios. ¿Por qué Dios dice no matarás y después manda que maten? El mandamiento no matarás se debe entender como no asesinarás, no quitarás la vida de alguien intencionalmente, con flagrancia. En este caso, cuando Dios da estas órdenes, Dios está pidiéndole a su pueblo que hagan juicio. Es la manera como Dios hace juicio, a través de su pueblo. Cuando el pueblo destruye a estos otros pueblos, a estas naciones paganas, el pueblo no está asesinando. Los israelitas no están asesinando a otros pueblos, están haciendo juicio de Dios. Dios los está usando como instrumento. Y prueba de ello es que estas victorias militares siempre son claramente milagrosas, claramente es Dios el que concede estas batallas. No es la estrategia del pueblo, no son las espadas del pueblo de Dios, es Dios el que está haciendo juicio sobre estas naciones. Y tenemos que entender que estas eran naciones profundamente corrompidas. Esto lo sabemos no solo por la Biblia, sino por la historia, por la arqueología. Eran naciones que practicaban el abuso de poder, el abuso sexual, que practicaban el sacrificio, sobre todo de niños y de mujeres. Eran naciones sumamente paganas, sumamente corrompidas totalmente. Y eso es algo que para nosotros quizá sea difícil de entender porque nosotros vivimos en una sociedad individualista donde cada persona toma sus propias decisiones y es responsable individualmente de lo que hace, de sus actos. En aquella época no era así, la gente no pensaba en esos términos. No estoy diciendo que en aquella época la gente no tenía identidad individual, pero en aquella época había una identidad colectiva, colectivista. Y si nos parece difícil de entender, es porque no vivimos en una sociedad así. Pero piensa esto, ¿sabes que hoy día todavía y durante muchos siglos en la historia, la gente se casaba, no con quien la gente decidía casarse? Un hombre no se casaba con quien él decidía casarse. Me quiero casar con esta mujer porque me gusta. No, antes te casabas con las personas que tu familia decía que te vas a casar. Te vas a casar con esta persona y punto. No tenías mucha decisión. Y todos aceptaban eso. ¿Por qué? Porque son sociedades colectivistas. Nos parece rarísimo, pero así ha habido muchas sociedades. Así eran las sociedades de antes. Y estas sociedades, su identidad individual era el grupo al que pertenecían. Tú eres el grupo al que perteneces. Y estos eran grupos sumamente corrompidos, completamente pecadores. Hay quien dice, y creo yo que puede tener algo de razón, que estos eran pueblos que habían cometido el pecado imperdonable, que habían rechazado a Dios por completo, sabiendo lo que Dios había hecho, sabiendo quién es Dios. Eran pueblos que habían visto los milagros, que sabían lo que Dios había hecho con su pueblo sacándolos de Egipto y que rechazaban al Dios de Israel y no solo lo rechazaban, sino que se le oponían. Y Dios hace juicio sobre estos pueblos. Entonces no se trata de asesinato, se trata de Dios haciendo juicio. ¿Y sabes qué? Dios sí puede. Nosotros no tenemos derecho de quitar la vida de nadie. Dios sí, porque Él es soberano, porque Él es el que creó la vida, porque Él es dueño de la vida y Él es el rey. Él puede hacer lo que Él quiera. Eso no significa que Dios hace cosas malas o arbitrarias. Significa que Dios hace juicio sobre la maldad del mundo. Punto número 3. Este punto es muy importante y recuerden siempre que estamos hablando de la suma de estos argumentos. Uno solo de estos argumentos no es suficiente, sino la suma. Ahora bien, esto puede surgir una pregunta que a lo mejor nos causa confusión. Incluso si aceptamos que Dios está haciendo juicio sobre estas naciones paganas, puede que todavía nos preguntemos, ¿qué hay de los niños? ¿Dios también quiere que mueran los niños? ¿Dios también quiere matar a los niños? Vamos a tratar de responder a esta pregunta brevemente con estos breves puntos. Número 1, lo que realmente pasó. Sabemos que estas conquistas estaban dirigidas sobre todo sobre centros militares, sobre fortalezas y no necesariamente sobre centros urbanos. Así es que es probable que no hayan sido muchos o una multitud de niños los que hayan sufrido como consecuencia de estas conquistas. Hay órdenes, sí, en las que Dios dice que maten a todo ser viviente, incluidos los animales, las mujeres y los niños. Pero como veremos en un segundo, eso tiene más que ver con la retórica hiperbólica, no con un deseo de Dios de matar gente, sino más bien con un deseo de Dios de afirmar la grandeza de la victoria. Entonces, lo que realmente pasó no fueron muchos los niños que sufrieron como consecuencia de estas conquistas, pero sí hubo algunos definitivamente. ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Recuerden lo que hemos dicho, son pueblos totalmente corrompidos por el pecado, son pueblos que están corrompidos en colectividad. Entonces,
Sí, creo que los niños son inocentes y creo que los niños van al cielo cuando mueren pues en su niñez. Sin embargo, son parte de una nación corrompida. Eso no significa que están condenados y que se vayan al infierno. Lo que sí significa es que, y perdonen que lo diga tan fríamente, pero que les fue mejor. Si hubo niños que murieron por causa de estas conquistas, les fue mejor porque iban a crecer en una sociedad completamente corrompida. Y creo firmemente que los niños, como dijo Jesucristo, de ellos es el reino de Dios, y si murieron a esa edad, están en el cielo y fueron salvos por gracia de Dios, aún a pesar de pertenecer a esa sociedad pagana. Y el hecho de no haber crecido en ella les permitió ser salvos. No porque fueran puros e inocentes, son pecadores como todos los demás, sino porque creo firmemente que los niños que mueren en edad de infancia están con el Señor por gracia, simplemente por gracia de Dios. Así es que esta es la respuesta, y vale enfatizar que esto no se trata de una afirmación de que los niños hay que matarlos porque van a vivir una vida de pobreza o una vida de injusticias. No, porque estamos hablando aquí de Dios el que está haciendo ese juicio. Él sí tiene el derecho de hacerlo, no nosotros. Él decide cuándo empieza y cuándo termina la vida. Punto número 3, la retórica hiperbólica. Sabemos que en aquella época los pueblos, sobre todo los pueblos de aquella región, Medio Oriente, practicaban en sus escritos una cosa que se llama la retórica hiperbólica. Este era su estilo de escribir, sobre todo de describir sus victorias militares sobre otros pueblos. Lo sabemos, esto lo sabe la historia. En las inscripciones egipcias, en las inscripciones babilónicas, se sabe que se practica el estilo literario para narrar sus victorias militares que se llama retórica hiperbólica. ¿Qué es eso? Para decirlo en términos simples, se trata de una exageración con un fin de enfatizar algo. Por ejemplo, la más famosa estela, una de las más famosas estelas, que es una estela, una roca donde hay inscripciones en la antigüedad, es una estela egipcia que se llama la estela de Merneptah, el faraón Merneptah, y se narra en esta estela, se celebra con este monumento la victoria de los egipcios sobre varios pueblos, incluyendo Israel. Por eso es famosa esta estela, porque es la primera mención del pueblo Israel fuera de la Biblia. Y se dice que se aniquiló por completo. Israel ha quedado aniquilado por completo, destruido por completo, fue cortado de raíz. Y es una clara retórica hiperbólica. Es una exageración, pero con el fin de enfatizar algo. No se trata de engaño, no se trata de mentir. Recuerden que en esta época estamos hablando en otro contexto. No hay estas ideas modernas de propiedad intelectual, de una verdad cartesiana que está completamente ligada a un pensamiento positivista. Estamos en la antigüedad. Y es una manera literaria, un recurso poético, si ustedes quieren, de narrar las victorias. Es lo que vemos en la Biblia también. En la Biblia también hay veces que vemos afirmaciones hiperbólicas. ¿Qué es eso de hiperbólicas? Exageraciones, que se narra una victoria en términos absolutos, no porque la victoria haya sido absoluta del verbo, no quedó uno solo de los enemigos, sino porque se está enfatizando la grandeza de la victoria, la grandeza de la ayuda de Dios en estos casos. Y esto es algo que está documentado tanto en la Biblia como fuera de la Biblia. Número 4. Cuarto punto, la principal preocupación de Dios es eliminar la influencia pagana. Como ya dije, estos eran pueblos sumamente paganos, violentos, eróticos, de abuso de poder, abuso sexual, sacrificio de niños, y Dios quiere que su pueblo esté libre de esas influencias. Es interesante cómo algunos que critican la Biblia, algunos que se oponen al Dios de la Biblia, dicen, no, es que Dios no existe y no puedo creer en Dios porque si Dios existiera haría algo para eliminar la maldad y el sufrimiento. Pero cuando Dios hace algo para eliminar la maldad y el sufrimiento, como en la Biblia, como en estos casos que Dios ordena que se destruyan estos pueblos profundamente malvados que causan muchísimo dolor y sufrimiento, se quejan los que critican la Biblia. ¿Y por qué Dios hace esas cosas? ¿Sí notan la incongruencia? Primero se quejan porque Dios no hace nada para eliminar la maldad y el sufrimiento. Y cuando Dios hace algo para eliminar la maldad y el sufrimiento, se enojan de que Dios lo hace. Simplemente no hay cómo darles gusto. Pero entonces lo que está haciendo aquí Dios es eliminar la influencia pagana de estos pueblos para que no contaminen a su pueblo. Y no se trata de que Dios prefiera un pueblo que otro. Dios lo que quiere es precisamente eliminar el sufrimiento, quitar ese cáncer, extirpar ese tumor que está causando daño a la humanidad. Punto número 5. Y recuerden, se van sumando cada uno de estos puntos y cada uno se tiene que entender junto con los otros. Punto número 5. Lo que realmente pasó, no se trata de una guerra de completa aniquilación, sino de expulsión. Vemos en la Biblia, Deuteronomio 9:3, que Dios ordena en muchos de estos casos que se expulsen. Eso nos habla de que esta retórica hiperbólica, esas afirmaciones de elimínenlos a todos,
aniquílenlos a todos, mátenlos a todos, no siempre tiene la intención de decir mátenlos, del verbo córtenles la cabeza, sino de quiten esa influencia, expúlsenlos. Muchas de estas batallas tuvieron que ver con expulsar estos pueblos y no necesariamente con cortar su vida definitivamente. Punto número 6. Se trata de una orden temporal. Nadie puede afirmar que el día de hoy o después de este contexto, Dios le dice, es que Dios nos ordenó, por ejemplo, las cruzadas, Dios nos ordenó que matemos a los musulmanes. O hoy día un país que dice, Dios nos ordena que matemos a los chinos, o a los palestinos, o a los rusos. No, esta fue una orden temporal para un contexto muy específico en una historia, la historia de la redención muy específica, y nadie tiene derecho a adjudicarse estas órdenes el día de hoy. Punto número 7, y aquí es donde se va poniendo cada vez más luz sobre el asunto, podemos entender el asunto. Número 7, Dios ofreció oportunidad de arrepentimiento. Dios no le dijo al pueblo, vayan y mátenlos, así nomás porque sí. Dios ofreció oportunidad de arrepentimiento. Deuteronomio 20:10 dice, orden de Dios a su pueblo, cuando vayan a hacer guerra a una ciudad, hagan la paz, pidan primero la paz. Y si aquel pueblo no quiere la paz, entonces sí, pues les toca la ira de Dios, pero primero ofrezcan la paz. Dios ofreció oportunidad de arrepentimiento. Y aunque ya dije yo que estos eran pueblos sumamente paganos que probablemente habían cometido el pecado imperdonable, hubo sus excepciones y algunos de ellos se unieron al pueblo de Dios. Algunos de ellos se arrepintieron de sus malos caminos y creyeron en Dios y se unieron a su pueblo. El ejemplo más famoso es Rahab, una prostituta, que probablemente era una prostituta sagrada, o sea, parte del culto a dioses paganos, que participaba en esta vida violenta, en esta vida sumamente corrompida y pagana y cruel, y se convirtió al pueblo de Dios. No solo eso, sino que es parte de la genealogía del rey David y es parte de la genealogía en la carne del propio Señor Jesucristo. Así es que hubo oportunidad de arrepentimiento. Y número 8, lo que realmente pasó, el exterminio de ciudades, estas órdenes de aniquilación ocurrió sobre todo sobre objetivos militares. Cuando nosotros leemos las listas de Josué, sobre todo en el libro de Josué, pero también en otros libros donde se nos narra las victorias militares del pueblo de Dios, donde se les dice maten a todos estos pueblos, maten a toda esta gente. A primera vista no lo notamos, pero si estudiamos un poco más el asunto y vamos a los descubrimientos arqueológicos, sabemos que casi la mayoría de estas victorias, si no es que todas, sobre todo las que tienen esta intención de engrandecer la victoria retórica hiperbólica, sucedieron sobre objetivos militares, sobre fortalezas militares, no solamente sobre centros urbanos, no directamente sobre centros urbanos donde vivían familias, donde vivían niños, mujeres, sino sobre objetivos militares. No estoy diciendo que no había mujeres y niños, seguramente sí, pero eran sobre todo fortalezas militares. Por ejemplo, en el caso de Jericó, que es uno de los más famosos, ahí estaba Rahab, y algunos piensan que Rahab precisamente estaba en esa ciudad militar como parte de la prestación de servicios eróticos, religiosos, a los soldados de Jericó, que era una fortaleza militar. Entonces no es como que Dios anduviera ordenando que vayan a las ciudades donde vivía la gente a matarlos a todos, sino más bien la captura y la destrucción de puntos estratégicos para que se cumpliera el plan de Dios. Y con esto paso a mi noveno punto. Punto número 9. Se trata del cumplimiento del pacto. Dios está interesado en bendecir a todas las naciones. Dios está interesado en que se cumpla su pacto, su promesa, su plan de redención sobre la humanidad, a partir de un pueblo en el cual Dios va a mandar un Mesías. Y Dios ha escogido este pueblo para cumplir ese plan. Y este pueblo, pues Dios lo está protegiendo. Dios quiere que se cumpla ese pacto. Dios quiere que se cumpla esa promesa. Y por eso está protegiendo a este pueblo. Y Dios lo está bendiciendo para bendecir a todas las naciones. Dios está interesado en su plan. Y esta es mi conclusión con el punto número 10. Es providencia de Dios. Es providencia de Dios para que se cumpla su plan. Y Dios quiere quitar esta influencia pagana. Y Dios quiere hacer una historia a partir de la cual Él manda el Mesías para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y estos son los 10 puntos que responden a la pregunta: ¿por qué Dios ordena que se maten gente en el Antiguo Testamento? No te olvides de compartir, dale like y sigue conectado para ver más contenido como este. Que Dios te bendiga.